Hola Elaine, ¿cómo te va? El gusto de verte. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Sabe que ya entendí que después de la declaración de la independencia hubo un largo camino hasta que el Estado se organizó? Pero ¿qué pasó con Tucumán después de que el Estado se consolidó? Tucumán en este periodo de 1880 a 1916, que se llama el periodo de consolidación del Estado Nacional, Tucumán también consolidó su industria azucarera y también fue un periodo de gran crecimiento político, económico, social, en donde hubieron sectores que acumularon gran cantidad de renta y una gran parte de la población trabajadora no. Por eso es un proceso que es una mezcla de todo, de gran progreso, pero también de gran desigualdad. Claro, con cosas positivas por un lado, pero con altos costos por el otro. Porque todo proceso de integración al mercado significa que una porción de la población queda incluida a esas nuevas relaciones mercantiles, económicas, que es el capitalismo. Y otros sectores van a quedar más postergados. Entonces va a ser un periodo en donde va a haber una gran acumulación de riqueza en algunos sectores, pero también muchos sectores, sobre todo los trabajadores, que van a quedar al margen de ese proceso. Mejor es que vayas con el profe Bonano, que él va a ser más útil que yo, pero te va a enseñar y te va a explicar bien. Bueno, profe, ahora voy a verlo entonces. Dale, muchas gracias. El gusto de verte. Nos vemos después. Hola, profe, muchas gracias por recibirme. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, ya sabemos que el Estado tardó mucho en organizarse, pero ¿qué pasó con Tucumán a partir de esta organización? En la tradición de la enseñanza de la historia en nuestro país, el punto de partida de lo que se llama la organización fue la Constitución de 1853. Pero en realidad, en años posteriores, siguieron existiendo una serie muy importante de conflictos que llevaron a que recién en 1880 se considerase esa fecha como la definitiva de la organización nacional y Tucumán no fue ajeno a esos avatares. Sus gobernantes participaron activamente en las facciones que luchaban, inclusive había facciones identificadas con la posición del gobierno bonaerense en contra del gobierno nacional, pero a partir de ese momento hubo una amplia integración de Tucumán en las estructuras políticas del país. ¿Quién fue Alberdi y por qué fue tan importante? Bueno, Alberdi era tucumano, hijo de uno de los principales comerciantes de Tucumán, si no el más importante, y eso se ve un poco cuando se ven las expropiaciones o los impuestos forzosos que durante la guerra el Estado provincial o nacional le pone a los que tenían fortunas más grandes. Uno de los aportes más grandes es el padre de Alberdi. Alberdi iba a estudiar a Buenos Aires, recibe
de abogado, va a estar en un primer momento identificado con las ideas de la joven argentina que había fundado Echeverría, que le daban una mirada distinta a los problemas del país de lo que tenían la tradicional división política de unitarios y federales. De esa generación que no le privó, a pesar de sus divergencias con unitarios, tener que irse al exilio, hace un conjunto de viajes, conoce, estudia y elabora un libro que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Constitución Argentina. Fue un libro básico para que lo leyeron todos los de la generación que hicieron la Constitución del 53, más las reformas de 1860, etc. Pero su permanencia en territorio argentino fue muy corta. Tuvo serias discrepancias con distintos gobernantes, especialmente con Sarmiento, con el cual discutió mucho a través de un conjunto de correspondencia que se llamó las Cartas Quillotanas. Su influencia institucional fue muy importante, del mismo modo que fue un grito, su prédica, un grito de desconformidad, de rebeldía, frente a la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, que se hizo en la década de 1860, y uno de los productos de esa prédica de Alberdi, que le dio mucha autoridad moral ante muchos pensadores, fue El crimen de la guerra, ¿no? Un libro que hoy sigue siendo, merece seguir siendo leído en la actualidad. ¿Y la educación pública? ¿Qué avances tuvo en esos años? En los años que van hasta la década del 70, desde los años 50 a la década de 1870, la inversión del Estado provincial en educación era prácticamente inexistente en los primeros años y luego fue aumentando paulatinamente en la medida en que llegaban fondos nacionales, el aporte nacional para la fundación de establecimientos. Pero todo esto fue en una escala muy pequeña, no existían prácticamente maestros, sino aquel que sabía leer y escribir ya estaba habilitado para dar clase, ¿no? Y llegaba a un número muy pequeño de jóvenes. Y esto lleva a que en el año 1882 se apruebe una ley de educación provincial, que fue anterior a la ley que en nuestro país se considera fundadora del sistema educativo argentino, que es la Ley 1420 de enseñanza gratuita, obligatoria y laica, que fue recién de 1884, es decir, 2 años después que en Tucumán. Esto hizo crecer el número de escuelas, pero a comienzos del siglo XX, la Nación aprueba la creación de las llamadas escuelas Laines, porque el legislador que las propuso fue de apellido Laines. Entonces, la Nación dedica una parte de su presupuesto muy importante a la fundación de escuelas sostenidas totalmente por la Nación en los territorios provinciales. Y ahí es donde se produce una ampliación muy significativa de la cantidad de jóvenes que tiene lugar para ir a estudiar. ¿La universidad cuándo y cómo nace? Hubo intento de formar una universidad aquí desde la década, de fines de la década del 80. Inclusive hubo un periodo muy corto que se fundó una facultad de Derecho que después terminó desapareciendo.
Pero una de las usinas culturales más importantes fue la Sociedad Sarmiento, que en ese momento era el lugar obligado donde todos los personajes que venían a Tucumán en el ámbito de la cultura, de la ciencia, de todo, tenían que dar su conferencia, reunirse con personas en la Sociedad Sarmiento. Y ahí surge la idea de la universidad, pero que queda aletargada porque no había, digamos, una voluntad política de quienes conducían la provincia todavía de hacerlo. Recién esto se va a concretar cuando Juan Veterán, que era por supuesto parte de esa élite nacida a partir de la industria azucarera, va a presentar el proyecto de ley de fundación de la universidad en el año 12 y que termina abriendo sus puertas en el año 1914, el 25 de mayo de 1914, y que en el año, pero como universidad provincial. Y recién en el año 1921, después de la reforma universitaria del 18, va a pasar a ser nacional. Pero ese fue un pase de tipo, digamos, proclamativo. Recién se efectivizó a fines de la década del 30. ¿Y la sociedad tucumana de esa época cómo era? Bueno, era una sociedad que tenía dos componentes fundamentales. Los dueños de tierra y de ingenio, que formaban la estructura de la alta sociedad, y los trabajadores de los ingenios, que eran súper explotados y sometidos hasta el año 96-97 a las leyes de Conchavo. Las leyes de Conchavo eran aquellas que obligaban a toda persona que no era propietaria a que para circular debía tener un certificado de un empleador que diga, fulano de tal es empleado mío. Quien no tenía esa certificación, la papeleta de Conchavo que se llamaba, era considerado vago y mal entretenido y por lo tanto sujeto a penas que podían ser cárcel o incorporación a los ejércitos de una manera no voluntaria. Y por eso también muchos ejércitos, cuando iban a un lugar de combate en esa época, como le pasó al escuadrón que Tucumán mandó a la guerra del Paraguay en la década del 70, se desarmaban en el camino porque los hombres huían. ¿Y el sistema político de aquellos años cómo era? La Argentina en sí era una república conservadora, con un fuerte tenor presidencialista. El poderío que tenía el presidente hacía que no pudiera existir prácticamente un gobernador que se opusiera a un presidente. La extensión del ferrocarril fue un gran elemento disciplinador dentro de la política argentina, porque inmediatamente cuando un gobernador no seguía a los dictados del grupo gobernante alrededor del presidente de la nación, esa provincia era intervenida por el Congreso de la Nación y si intentaba resistirse, se le enviaba las tropas por trenes. Pero antes de poner los trenes, a Tucumán, un ejército que quisiera reprimir podía demorar entre 30 y 60 días según las condiciones climáticas y de los caminos. Y no podía transportar mucho material pesado de artillería. En cambio, con el tren estaba en menos de 24 horas y sofocaba cualquier intento
de protesta. En ese contexto, la conflictividad era interna dentro de la oligarquía principalmente, ¿no? Pero en un sistema conservador basado en el sufragio corrupto. Es decir, todos los modelos de corrupción electoral que te puedas imaginar estaban ahí presentes, como ser que el propietario de un campo, de un ingenio, llevaba juntos las 200, 300, 500 o 1000 documentos que tenían sus peones y votaba con eso y decía a tal. Es decir, no había el voto individual. El voto además era no secreto, público. Había que decirlo. Aunque no lo lleve los documentos el propietario, se ponía al lado de la mesa electoral. ¿Y quién se iba a atrever a decir un nombre distinto que el que él le dio la instrucción? ¿No? Entonces, eso luego, en 1912, con la ley Sáenz Peña, tendrá un cambio importante. Pero en la época que estamos viendo, esa era la forma. Fraude, no reconocimiento de libertad de todos los miembros de la clase trabajadora o inferior, como la consideraba esta aristocracia, más allá de también el hecho que la mujer no tenía absolutamente ninguna participación en la vida política, no tuvo el derecho a voto hasta 1947. ¿Y los festejos del centenario eran como los de ahora, así grandes? No, yo creo que nada que ver. Creo que los festejos del centenario fueron en medio de una aguda conflictividad social. 1908 hay asesinatos en masa de trabajadores por parte de la Policía Federal al mando del coronel Falcón, para dar una idea. Habían crecido los sindicatos, sobre todo de orientación socialista y anarquista, muchos de los cuales estaban dirigidos o orientados por europeos que habían llegado al país huyendo de las innumerables guerras que había en esos momentos y la preparación de la Primera Guerra Mundial que había en esos momentos en Europa, que estalló en el 14, pero también muchos eran dirigentes sociales, sindicales, con ideas propias, generalmente socialistas y anarquistas, que le dieron una impronta especial de lucha de clases a los sindicatos en ese momento. Y entonces eso, digamos, alimentó un clima donde los festejos del centenario tuvieron más que ver con los actos organizados por el poder, pero no masivos y reducidos, como un logro propio de la oligarquía gobernante. ¿Y en estos años qué balance tuvo para Tucumán? Bueno, Tucumán acompañó desde un lugar privilegiado los cambios que se estaban dando en el país. Tucumán llegó a tener en un determinado momento más capacidad instalada en caballos de fuerza que todo el resto del país junto, incluyendo Buenos Aires. Pero a partir de el crecimiento demográfico que se da en el mundo, por un conjunto de razones vinculados a lo que los historiadores llamamos la segunda revolución industrial, y de un conjunto de innovaciones como ser las cámaras de frío, se convierte en un gran exportador. Esta exportación le provee a quien maneja la tierra, porque todos son bienes de la tierra,
a los propietarios de la tierra de obtener enormes ganancias y consolidar una oligarquía de carácter nacional, que estaba traducido en la existencia de un partido que fundó hacia 1880 Julio Argentino Roca y que se llamó el Partido Autonomista Nacional. O sea que era un régimen oligárquico, fraudulento, pero con un sostenido crecimiento económico, basado todo en la exportación de materia prima y la importación, casi todo, de productos manufacturados europeos, sobre todo ingleses. Bueno, profe, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Hola, profe. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Bien, vengo a hablar con el profe Bonano. Perfecto, ¿cómo te fue? Fue bastante interesante. Es que es un periodo muy lindo para comenzar a entender la historia de la sociedad argentina en el siglo XX. Claro, aprendí que cada periodo tiene lo suyo, pero en este hay dos cosas que me parecieron muy importantes. La cantidad de inmigrantes que llegaron a Tucumán y la educación pública que fue importante para integrar a esa población. Me sorprende lo rápido que aprendes las cosas importantes, porque eso se llama conocer la realidad social. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de estos temas? Sí, me encantaría. Bueno, vamos adelante.